Amigos, tremendos discursos por parte del diputado Fernández Noroña, quien pone en su lugar no nada más a esos diputados y senadores, sino a los dirigentes de los partidos. La unión de la Iglesia y el Estado, les dan dinero como si fueran partido político. ¡Qué atraso! Bueno, tienen una monarquía, nos quieren dar clases a nosotros y aquí todos somos ciudadanos, valemos lo mismo. Y allá son súbditos de la monarquía. Estuvo el diputado Gutiérrez Luna, que no hay que olvidar lo que es un luchador social, con todo haciéndole segunda a nuestro gran diputado Fernández Noroña. ¡Vivan las leyes de reforma! ¡Viva México! ¡Viva la cuarta transformación! Pero ¿quieres saber cómo es que los hicieron prácticamente patalear y casi llorar a estos hijos del maíz? Pues que te checa todo este contenido que se pone más que bueno. Suscríbete, activa la campanita, déjanos tu like y comparte la nota para llegar a esos mexicanos que aún nos hacen falta. Ahora sí, comenzamos. Gracias, diputada presidente. Adelante, diputado. El diputado Caro Quintero anda consumiendo demasiado de su propia mercadería y entonces ya ve dictaduras castrochavistas en todos lados. ¡Qué locura! Están verdaderamente extraviados. En vez de hablar de la efeméride importantísima, los liberales mexicanos eran unos gigantes. Fíjense, Francia hizo la Revolución Francesa en 1789, a finales del siglo XVIII guillotinó al rey y a la reina, y hasta 1901 Francia, que tanto admira más de un compañero o compañera, hasta 1901 separó la Iglesia del Estado. Colombia, que acaba de triunfar por primera vez un gobierno liberal, hasta 1983 separó la Iglesia del Estado. Argentina lo hizo en 1954 y le costó a Juan Domingo Perón la presidencia de la República con un golpe de Estado. España, a esta hora de este día, sigue la unión de la Iglesia y el Estado, les dan dinero como si fueran partido político. ¡Qué atraso! Bueno, tienen una monarquía, nos quieren dar clases a nosotros y aquí todos somos ciudadanos, valemos lo mismo, y allá son súbditos de la monarquía española, una antiguaya, y siguen sin separar la Iglesia del Estado. Los liberales mexicanos, con Juárez a la cabeza, a mediados del siglo XIX hicieron esa hazaña, romper del poder político el poder de la jerarquía católica, que era un lastre enorme para el desarrollo del país. En un país como hoy, mayoritariamente creyente. Hay que recordar que cuando un gobernante era elegido, el primer acto era ir a la catedral, a la iglesia inmediata, a un Te Deum. Y Juárez, que era creyente, encabezó esa hazaña de separar la Iglesia del Estado. Es más, yo creo que solo 3 liberales eran ateos: Melchor Ocampo, Zarco y el gran nigromante, que no está su nombre con letras de oro en los muros de la Cámara de Diputados, lo cual es un agravio. Larga vida Ignacio Ramírez, el nigromante. Entonces, es un país de creyentes con una religión muy fuerte y deciden separar la Iglesia del Estado. Para diputadas, diputados que vienen aquí a tribuna a soltarnos bendiciones y a presumirnos sus creencias, que son personalísimas y respetables en ese sentido, se les olvida que desde el siglo XIX somos un Estado laico, que no es un Estado ateo, es un Estado que está por encima de toda creencia religiosa, que respeta a todas y que no favorece a ninguna en especial. Para los liberales, tomar esta decisión implicó una guerra civil, donde los conservadores se fueron con todo a buscar que esa constitución, surgida de un movimiento revolucionario que destituyó al eterno dictador Antonio López de Santana, estableciera por fin las bases de un México sin la influencia perniciosa de la jerarquía católica y sin el poder económico y político que ésta tenía en nuestra patria. Los liberales no se aguantaron. Los tatarabuelos del PRI, del PAN, del PRD
y se fueron a Europa a pedirle a Napoleón III que mandara un príncipe extranjero porque decían que no nos sabíamos gobernar, y mandaron a Maximiliano. Y ese gigante, ese presidente que es el mejor que ha tenido la patria, Benito Juárez García, logró con el apoyo del pueblo lo que parecía imposible, restaurar la República, que fue la segunda etapa de esta lucha contra las leyes de reforma, contra la separación de la Iglesia y el Estado, porque además, paradoja de paradojas, el empeorador, como le decía con mucho humor corrosivo el pueblo de México, salió liberal y ratificó la separación de la Iglesia y del Estado. Así es que hoy conmemoramos muchísimo tiempo, más de siglo y medio de la separación de la Iglesia y del Estado en México, y hay que defender la laicidad, hay que defender esa separación, y hay que, como dice el refrán, al César lo que es del César y al Dios lo que es del Dios. Aquí estamos tratando asuntos públicos, asuntos políticos, donde el credo personal es respetable, pero no cabe en el debate en esta tribuna. Larga vida a los liberales mexicanos, larga vida a Benito Juárez García, a Melchor Ocampo, a Ignacio Ramírez, a Francisco Zarco y a esa larga lista de patriotas encabezados por don Juan Álvarez, que nos dieron el Estado laico, restauraron la República y sentaron las bases de lo que es la Constitución que aún hoy nos rige en el país. Termino porque la Constitución del 17 en realidad es una reforma a la Constitución liberal de 1857 que consolidó la separación de la Iglesia y del Estado. Muchas gracias por su atención, gracias, compañeras diputado. y compañeros. Al recordar la proclamación de las leyes de reforma, debemos también ser conscientes de la trascendencia histórica de nuestros actos como representantes del pueblo de México, siguiendo el ejemplo de los próceres de la patria que atendieron al llamado de la nación. Con las leyes de reforma se consolidó en México una importante transformación política y social que trajo consigo la separación del clero y del Estado. De la misma manera, representó la instauración de un Estado mexicano fortalecido, con una columna vertebral fundada en la norma constitucional y las leyes mexicanas, lo que trajo nuevos derechos y la extinción de las pretensiones de poderes fácticos. Así fue como el espíritu de los liberales, que dieron firmes pasos en beneficio de la República, con la guía de Benito Juárez y sus ministros, que son ejemplos que debemos seguir en nuestro actuar. Por ello, quienes hoy integramos la Cuarta Transformación, actuamos con convicción y esmero para colaborar y construir el proyecto de nación que ha emprendido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Porque una nueva transformación está en curso, en donde la honestidad, la defensa de los más altos ideales de justicia y la procuración del bienestar y la paz de las y los mexicanos son los principios que pavimentan un próspero porvenir para México. El legado que las y los liberales dejaron al culminar la lucha con la expedición de las leyes de reforma y el fuego reformador que encaminó la defensa de los más pobres con su promulgación, está hoy más vivo que nunca. Porque ese mismo sentir que dio paso a un nuevo modelo de organización social, en el que la libertad sería el principal valor garantizado para todas y todos por el Estado mexicano, es el mismo impulso que motiva a la Cuarta Transformación. Desde esta tribuna, y evocando la figura de Benito Juárez y los más leales hijos e hijas de nuestro México, quienes condujeron aquel momento histórico que hoy rememoramos, les digo a los detractores de nuestro movimiento transformador: son momentos de definición. Quienes están del lado del pueblo y quienes solo tienen intereses personalísimos y partidistas de mira corta. Basta de tener una visión retrógrada de gobierno a la que insisten en volver, porque este ya no es su momento, sino es el momento de México y de su gran pueblo. Es el momento de la nación, es el momento de la Cuarta Transformación de la vida pública del país.
En este pleno hay mexicanas y mexicanos de verdad, que seguimos trabajando para que cada vez que miremos al pueblo de México a los ojos, podamos levantar el rostro y tener la certeza de nuestras acciones por un mejor futuro. Juárez, Ocampo, Lerdo y Ruiz no solo fueron magistrales políticos de su tiempo, sino visionarios estadistas que permitieron el paso entre 1857 y 1860 al liberalismo como guía de una sociedad más justa y desarrollada. Ellos se atrevieron a luchar por un México mejor y hoy debemos honrar su legado no solo con discursos, sino con nuestro actuar. ¡Viva Juárez! ¡Vivan las leyes de reforma! ¡Viva México! ¡Viva la Cuarta Transformación!